Bueno, les doy la bienvenida y la verdad que siempre para mí es un gusto y me pone muy contenta hacer estas charlas. Voy a bajar los micrófonos, cosa que no había hecho antes. Ahí estamos. Muy bien. Les agradezco a todos la presencia. Para los que no me conocen, ¿hay alguno que no me conoce? No. ¿O sí? Sí, Leandro. Bueno, para los que no me conocen me presento. Soy Jimena Martínez, psicóloga del deporte. Y desde el 2006 que trabajo como psicóloga del deporte. Espérenme un momento. Trabajo como psicóloga del deporte. Y desde esa fecha más o menos que doy clase en la universidad, en diferentes universidades como profesora. Y desde el 98 trabajo en psicología clínica. O sea que esta charla yo se las voy a estar dando desde, digamos, mi experiencia como psicóloga del deporte y en mi experiencia con niños, adolescentes y padres. Les presento brevemente la charla antes de ponerles el PPT que preparé para hoy. Vamos a ver cómo afecta la pandemia y la cuarentena en niños y jóvenes. Cuando yo digo jóvenes, me refiero a adolescentes. Cómo ellos lo viven y cómo ha sido el impacto. Y cómo poder ayudarlos para reducir este impacto que ellos están viviendo. Y cómo favorecer de manera saludable una práctica o un retorno a la práctica deportiva. Yo les voy a ir dando recomendaciones generales y al final les voy a dar recomendaciones más específicas todavía, dirigidas tanto a madres o padres de niños jóvenes deportistas como a entrenadores. Y al final vamos a tener un espacio de preguntas o para plantear inquietudes. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio también en el medio de la charla, que si quieren después me los comentarán al final. Bueno, muy bien, a ver, vamos a ver si me sale compartir. Ahí está. Muy bien. Esperen que los acomodo para poder verlos. Ahí está. Bueno, entonces, la charla que nos convoca hoy es Jóvenes Deportistas en Pandemia. Aportes, ¿lo ven? ¿Ustedes lo ven? ¿Lo ven? Sí. Leandro, ¿lo ves? Leandro Torres, ¿lo ves? Sí, correcto. Quise ponerlo en pantalla completa, pero no sé por qué no arranca. Pero no importa. Lo van a ver bien igual. Sí, lo agrandé, pero no lo quiero agarrar. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Bueno, arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es contextualizar la práctica deportiva, sea que los niños o los jóvenes hayan empezado, o sea que los niños todavía no hayan empezado. Pero vamos a contextualizar, porque es desde este lugar que yo les voy a dar las recomendaciones. Entonces, la práctica deportiva de los niños y de los jóvenes está inmersa en un contexto y en una situación de aislamiento mayor o menor de acuerdo a la ciudad donde estén, de acuerdo a cómo haya sido la apertura en cada ciudad o en cada provincia, pero de todas maneras se tiende a este aislamiento todavía. Las medidas de higiene y seguridad
mantienen un aislamiento de una u otra forma. También hay incertidumbre, porque claramente no se sabe qué es lo que pasa, cómo se va a organizar, cuándo uno va a poder retomar o no, en fin. Hay una gran inestabilidad desde todos los puntos de vista. Hay ansiedad por esta incertidumbre y esta inestabilidad. Hay un gran estrés, especialmente en los adultos. Es una situación que ha desbordado la capacidad de muchos para poder sobrellevarla y se hace un gran esfuerzo para poder sostenerla y llevarla. Y el gran protagonista es el miedo. El miedo al contagio, el miedo a salir, el miedo a enfermarse y a lo que pueda pasar cuando uno se enferme. Claramente cada familia, incluidos los entrenadores, han ido tratando de hacer lo mejor que pueden y resolver de la mejor manera posible para llevarlo lo más saludablemente posible, ¿sí? Ahora, ¿cómo perciben los niños y los jóvenes esta situación? ¿Y cómo impacta en ellos? Yo hoy no les voy a dar una clase de psicología evolutiva, pero sí les voy a dar o les voy a intentar transmitir cómo ellos viven en términos generales y cómo han vivido y están viviendo ellos. A ver si pasa. Esta situación. No quiero pasar. No, se fue. Se fue. Ahí vuelvo, ¿eh? Se fue. Entonces. La vamos a dejar así, porque me parece que de la otra manera no funciona muy bien. Entonces, ¿cómo perciben esta situación y cómo la viven? Y vamos a arrancar por los niños. Cuando yo hablo de los niños me refiero a la segunda infancia, que es entre los 7 y los 14 años. Así llamamos nosotros, los psicólogos, a esta etapa, a esta edad. Y los niños en esta etapa y en esta etapa madurativa perciben el mundo a través de su sentir. Ellos lo que perciben es el clima emocional. El clima emocional familiar, el clima emocional de cada uno de los miembros de su familia y especialmente percibe las emociones o el estado emocional de quien ejerce lo que nosotros llamamos los psicólogos el rol materno. Puede ser la madre o puede ser otra persona. Es aquella persona que está más allegada a ese niño. Es como si el niño percibiera el mundo a través de su corazón. Porque madurativamente todavía no tiene la capacidad para ir formándose ideas de este mundo. Neurológicamente, entre los 7 y los 14 años, lentamente se va a ir haciendo una idea de este mundo que lo rodea, del mundo familiar, de los objetos, de los contextos, etc. Y es a través de la familia o de los seres queridos más allegados que él va conociendo este mundo. Es como si la familia o los seres queridos que lo cuidan le fueran brindando esta información. Él la va respirando y la va haciendo propia. Entonces, de esta forma, él se va conociendo a sí mismo, va aprendiendo va aprendiendo sobre las cosas, sobre los demás y sobre cómo se siente. Entonces, es a partir de este sentir que el niño va a aceptar o va a rechazar lo que hay en su entorno, principalmente en su entorno familiar, ¿sí?
desde este lugar, desde el clima emocional, desde su corazón. Para el niño la familia es su sostén, su contención y su refugio. Es su mundo inmediato, es casi su mundo. En esta edad empieza a salir a un mundo, empieza a salir al mundo y empieza a conocer que hay otro mundo afuera. Pero todavía en esta etapa sigue siendo la familia su mayor sostén, su mundo principal. Hay un mundo que yo le digo que es como el mundo intermedio, que es el mundo del club y del entrenador, donde está incluido el entrenador, ¿no? Y sus compañeritos. Es como un mundo intermedio, que no forma parte de la familia, pero que la familia incorpora como un mundo que es seguro, casi tan seguro como la familia, casi tan seguro como el entorno familiar, a sabiendas que forma parte ya de este mundo externo. Y el niño esto también lo va entendiendo, porque en la medida que la familia extiende, ¿no? Como extiende y abre los brazos de su familia y va incorporando este mundo que la rodea, particularmente el mundo del club y del entrenador, el niño también se va como acomodando en este mundo que es como que yo le llamo un intermedio, ¿no? Entonces, cualquier cosa que suceda a nivel familiar impacta en cómo él se siente. Y acepta o no acepta, quiere o no quiere, rechaza o no rechaza. Y ahora, ¿qué ocurrió entonces en pandemia? En pandemia y en cuarentena, lo que se ha generado es una quietud forzada. El niño claramente estaba en los confines de su casa. Con suerte tenía un jardín. Y la emoción que ha predominado, porque hay varias encuestas que así lo han dicho, ha sido el miedo. Y este miedo se le suma a la quietud forzada. ¿En qué sentido? Generando en el niño retraimiento hacia sí mismo, o no querer salir al mundo, ¿sí? No querer salir a la calle, y un rechazo por todo lo que implique estar fuera de la familia. Hay niños que salen a la calle realmente con mucho miedo. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay ciertas, yo les puse este nombre de fuerzas naturales, como para que ustedes intenten y puedan hacerse una imagen. En el niño hay fuerzas naturales, saludables, como son la de la vitalidad, que especialmente en esta etapa se despliegan y se manifiestan y se expresan y maduran. Que son estas fuerzas de vitalidad, de movimiento y de expansión. Hay otras. Yo seleccioné estas en relación a la práctica deportiva porque aplican. ¿Sí? Y entonces estas fuerzas se han visto detenidas, se han forzado, han sido forzadas a detenerse por un contexto que no permitió el despliegue porque produjo una quietud forzada y porque el niño en su reacción en función de cómo le ha impactado esta situación se retrae o rechaza cualquier posibilidad de salir o de salir o de ir a aquellos lugares que, por ejemplo, ahora podría ir. ¿Sí? Si estas fuerzas están y han sido contenidas, a lo que hay que ayudar es que estas fuerzas vuelvan a desplegarse, vuelvan a manifestarse. Y de esto se van a tratar las estrategias para ayudar a esto. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Ahora, ¿cómo es el mundo de los adolescentes? Yo decía que los niños, en la etapa anterior, de 7 a 14 años, de a poquito se van formando una idea de lo que es el mundo, de las cosas del mundo, de las personas, de su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Los adolescentes,
14, 21 años, más o menos, ¿sí? Más o menos, ya tienen una idea formada. Ya se han ido formando ideas claras sobre sí mismos, sobre su familia y sobre ese mundo que está más allá de su familia. Ellos ya trascendieron las fronteras de su familia. Afuera hay un mundo mucho más interesante que el mundo que me planteaba mi familia, tal cual lo vivía el niño. Y su principal sostén para ellos son sus pares. Esta relación con el mundo es una relación muy particular. Para mí personalmente la verdad que es una edad maravillosa. Ellos tienen sus ideas y cuando se encuentran con el mundo, quieren transformar el mundo cuando este mundo no coincide con sus ideas o cuando no coinciden con sus ideales. Empiezan a confrontar este mundo con sus ideales. Y en este confrontar, en este querer plantarse, empieza esta transformación de este mundo. Ellos tienen esta gran necesidad, a la vez que tienen una gran necesidad de experimentar el mundo, que es cada vez para ellos más vasto, cada vez es más grande, el horizonte cada vez se corre más. Y es eso lo que ellos quieren experimentar, en compañía de sus pares. Pero, aunque sus pares son el gran sostén, ellos todavía necesitan de su familia. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la maduración suficiente como para sostenerse por sí mismos sin necesitar cercanía y contención de su familia. Ahora, la diferencia está con los niños, que esa distancia es diferente. La clave con los adolescentes es encontrar con cada uno de ellos esa distancia justa en que se sientan acompañados, sostenidos y contenidos. Cuando esto no está, se sienten realmente muy solos y se sienten realmente muy a la deriva. Realmente se sienten así. Porque sus pares, aunque para ellos sea su sostén, están en la misma que ellos. Con lo cual hay algo que no les puede brindar. Entonces necesitan de su familia. En este sentido, el entrenador adquiere una relevancia como figura muy importante. Para muchos el entrenador es una persona muy querida y hasta puede llegar a ser admirada, esperada, respetada, sobre el cual descansan. Es como ese mundo intermedio que les contaba antes, ¿sí?, sobre el cual descansan los adolescentes, a diferencia del niño. Con lo cual la figura de los entrenadores es realmente importante. El gesto el gesto emocional con los que los entrenadores reciben a los adolescentes es realmente importante, porque ellos necesitan de su presencia, como se las acabo de describir. Ahora, respecto de su sentir, de cómo viven sus emociones, ellos sí los conocen, ellos sí saben cómo se sienten. Lo que no pueden hacer todavía, porque no tienen la maduración neuronal suficiente como para controlar sus emociones, no, dije muy mal la frase. Ellos saben, conocen lo que sienten, pero todavía no son capaces de controlar o de modular la intensidad de sus emociones. Ahora lo dije mejor. ¿Por qué? Porque neurológicamente no tienen desarrollado, no tienen madurado lo que es la corteza prefrontal. Esto sucede entre los 20 y los 25 años. La madurez de la corteza prefrontal se da entre los 20 y los 25 años. Por eso pedirle a un adolescente que controle sus emociones o que module sus emociones es para ellos realmente muy difícil y es como pedirle casi peras al horno. Casi, no del todo, porque hay adolescentes que lo pueden hacer.
Pero para ellos es realmente muy difícil poder hacer esto de controlar o modular sus emociones. Lo que a ellos los ayuda es el contexto y el medio, los adultos que ellos respetan y quieren, que los ayudan con un contexto de equilibrio para que ellos les resulte mucho más fácil ese equilibrio emocional. ¿Sí? Por eso son tan impulsivos, además, los jóvenes. No pueden controlar su conducta, que es lo que también permite, neurológicamente, esa zona del cerebro. Por eso son todavía tan importantes la presencia de los adultos, especialmente de aquellos que ellos valoran y respetan, quieren y admiran, que ya están fuera del ámbito familiar. Es probable que admiren a su padre, pero no se lo van a decir en este momento de su vida. Muy bien. ¿Y cuáles son estas fuerzas que les hablaba yo antes en los niños? ¿Cuáles son estas fuerzas naturales que están saludablemente buscando desplegarse y manifestarse en los adolescentes? Son las mismas que en los niños, con otras cualidades, pero las mismas. La de vitalidad, la del movimiento, la de la expansión, pero se le agregan algunas otras que son muy importantes, especialmente en el deporte. Por eso yo seleccioné las que aplican y son realmente relevantes en el deporte. El despliegue de potencia, esto se ve clarito, ¿sí? El ímpetu, ¿no? Esta fuerza interior que puja por hacer y casi hasta llevarse por delante, ¿no? Son muy impetuosos. Hay como una gran necesidad, hay una gran fuerza y necesidad por transformar, esto que yo les decía, por transformarse y transformar el mundo. En primera instancia, acomodarlos a ellos, pero en una segunda instancia, transformar un mundo en el que quieren vivir. Y una gran necesidad de ir viendo que aquello en lo que se proponen pueden lograrlo. Para ellos, ir de a poco viendo que lo que hacen tiene resultados es fundamental, porque eso va haciendo a la propia construcción de su propia seguridad, de que son realmente capaces y que van a poder hacer aquello que se propongan, en nuestro caso, en ese lugar intermedio en el club, pero cuando salgan fuera del club, en los torneos y competencias con el resto del mundo. ¿Sí? Entonces ellos necesitan esto, clarito. Necesitan ir viendo resultados. Necesitan ir viendo que son capaces. ¿Mm? Y entonces, ¿qué pasa con estas fuerzas en pandemia, en cuarentena, en situación de aislamiento, donde, como decíamos en los niños, se ha forzado a una quietud, a un encierro, a pocos metros cuadrados para poder moverse? También está el mismo miedo, pero el miedo es ya no, digamos, no tan acotado a sí mismo y a la propia familia como al niño, sino que es un miedo también ampliado a su propia comunidad de pares, y o hasta su propia comunidad más cercana. El aislamiento realmente para ellos ha sido bastante complicado, porque se los ha aislado de los seres que para ellos, las personas que para ellos son el sostén, que son sus pares. Esto es el aislamiento que más han sufrido, este aislamiento social. Y mucha impotencia. Porque si nos, digamos, teniendo en cuenta estas fuerzas que yo les expliqué, si lo que se produce es como una detención de estas fuerzas que tienen además una gran presencia de no poder hacer, de no poder desplegar esa potencia, esa transformación y conseguir cosas, las sensaciones de impotencia, realmente una gran impotencia. ¿Sí? Casi que los puede llevar hasta la desesperanza, de que no es posible realmente hacer nada. ¿Cuáles son las estrategias?
en este sentido, para el despliegue de estas fuerzas, es que vamos a aplicar las estrategias que yo les voy a ir diciendo a continuación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, las estrategias están orientadas a ayudar a manifestar y expresar estas fuerzas en niños y en jóvenes que yo les acabo de nombrar. Si yo ayudo a manifestar estas fuerzas, va a suceder lo que sucede sin que haya habido aislamiento o cuarentena, que los niños, vamos a empezar por los niños, que los niños puedan retomar a través del movimiento la sensación de alegría, de libertad y de entusiasmo. Los niños particularmente, con el movimiento, por el movimiento en sí mismo, ya sienten libertad y alegría. Es intrínseco, va como de la mano. No puede haber movimiento si no hay sensación de libertad y de alegría. Por eso sufren tanto la quietud. En la medida que se va posibilitando el movimiento, automáticamente, per se, van a aparecer la alegría y la sensación de libertad. Y con ellas, el entusiasmo, las ganas de más. Por ende, va a aparecer la motivación para practicar, para ir a practicar o para ir al entrenamiento, para empezar el deporte otra vez. ¿Sí? Como consecuencia va a ocurrir. ¿Está? En cambio, en los adolescentes, lo que se suma en los adolescentes, además de este movimiento que genera intrínsecamente alegría y libertad, por ende entusiasmo, se le suma la satisfacción de, la satisfacción de estar haciendo algo que ellos sienten que pueden y son capaces de hacer, en esto del control del movimiento, en esto del despliegue de la potencia, ¿no? Esto de probarse y de probarse con sus compañeros y de probarse y querer torneos porque necesita ver todo lo que puede hacer y a cuántos puede ganar, por ejemplo. Y con él el reconocimiento que espera de sus pares y que espera de esta figura tan querida como es el entrenador y por supuesto de su familia, aunque no lo vayan a reconocer muchas veces, ¿sí? También está, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros volvemos a ayudar a manifestarse, a expresarse a estas fuerzas, automáticamente va a aparecer la motivación. Y con ella, todas estas cualidades que aparecen cuando ellas se manifiestan. Muy bien. Voy a sacar la pantalla, así los puedo ver porque vamos a hacer un ejercicio. Ahí está. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, no muy pequeño, porque hoy me voy a tomar más tiempo que la otra charla, así que vamos a hacer así. Van a sentarse cómodos, espalda derecha, piernas y brazos descruzados. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración y visualización. Los brazos los pueden poner al costado del cuerpo o sobre las piernas, como les resulte cómodo. Tienen que estar cómodos, no tienen que estar haciendo un esfuerzo para sostenerse. Pueden descansar en su asiento, pero espalda erguida. Cierran los ojos. Si a alguno le resulta difícil o molesto cerrar los ojos, puede entrecerrarlos y mirar hacia abajo. Yo los voy a ir guiando. Si alguno se pierde, no se preocupe. Vuelve las veces que haga falta, las veces que se distraiga. Retoma, vuelve. Muy bien, vamos a comenzar. Van a respirar normalmente.
Si durante el ejercicio alguno tiene la necesidad de hacer una inspiración un poco más profunda, lo hace para retomar el aire. Suavemente lo puede hacer cuando quiere y cuando lo necesite. Van a observar su respiración. Simplemente la observan. Pueden observar el movimiento, percibir el movimiento de su pecho, el aire cuando entra y sale. Simplemente observen cualquier aspecto de su respiración. Si es profunda o superficial. Si es lenta o es rápida su respiración. Si es rítmica o tiene tiempos distintos a medida que la observan. Ahora le van a prestar atención a su corazón. Y van a percibir en el centro de su corazón una luz. Es una luz muy brillante, muy luminosa, de un color particular. Esa luz tiene forma de esfera. Y de ella irradia calor. Es un calor agradable. Es un calor cómodo. Y la esfera de ese color, de esa luz muy brillante, comienza a crecer. Crece y cubre el corazón. Y el corazón siente esa calidez que de ella irradia. Siente esa luz. Y la esfera lentamente empieza a crecer. Crece y mantiene esa luz, ese color. Puede ser un color o pueden ser varios. Y de ella sigue irradiando ese calor. Crece y cubre el pecho. Y se expande más y crece aún más. Y cubre todo el cuerpo. Y el cuerpo siente este calor. Es un calor cómodo, agradable. El cuerpo se llena de esa luz muy brillante
de ese color. Esa calidez se siente en el corazón y en el cuerpo. Y la esfera crece más allá del cuerpo físico. Crece y cubre gran parte de ustedes, más allá de su cuerpo. Y sienten como ese calor los rodea. Y sienten como esa luz los cubre. Es una luz brillante. Su corazón y todo su ser sienten esa calidez. Respiran esa calidez. Y al respirarla, la llevan a cada célula, partícula y molécula de su ser. Todo su ser siente esa calidez. Y de esa esfera comienza a salir una luz muy brillante, que es la misma, de ese color. Y comienza a cubrir a la familia de cada uno, a todos y a cada uno de los miembros de su familia. Esa luz comienza a cubrirlo. Esa luz de esa esfera lleva esa calidez a todos y cada uno de los miembros de su familia. Y cubre su hogar. Esa luz se expande cubriendo su hogar. Y su hogar, en su hogar se siente esa calidez. Y la luz de esa esfera se expande aún más y llega hasta el club. Ilumina a todos los que están allí, a los niños, a los jóvenes, a sus padres, sus madres. Y todos y cada uno sienten esa calidez y esa luz. Todos respiran ese clima cálido y cómodo. Y es probable que en algunos se despierte la calma y en otros la alegría. Y vuelven a ustedes. Se ven cubiertos de esa esfera. Dan una última inspiración para llevar a ese rincón en donde todavía esa calidez no llegó. Y es probable que con esta calidez en algunos aparezca la calma, la serenidad.
Le prestan atención ahora a su respiración. Le prestan atención a mi voz. A la cuenta de 5. Van a abrir los ojos y lentamente se van a ir conectando en el espacio en el que están. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Están todos de vuelta? Andrea, ¿estás de vuelta? ¿Me podés escribir? ¿Están todos de vuelta? ¿Sí? Muy bien. Andrea, si estás de vuelta, escribime. ¿No te quedaste en algún lado? Escribime. Vamos a avanzar entonces. Genial. Muy bien. Ahí está. Seguimos entonces con las recomendaciones. La primera recomendación general que les voy a hacer es la de crear un clima y un ambiente que sea cálido. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Que sea cálido y luminoso. Y en la medida de lo posible sereno. Como hicimos con la visualización. ¿Por qué? Porque un clima cálido convoca e invita. Y genera una sensación de comodidad y de seguridad. Para quienes lo viven, dan ganas de estar en ese lugar donde hay un clima cálido. Emocionalmente cálido me refiero, ¿sí? No de cálido de temperatura. Si es cálido de temperatura, mejor, pero me refiero a un lugar emocionalmente cálido, ¿sí? Los que viven este clima, a los que viven este clima les dan ganas de estar y de quedarse. Y si se sienten cómodos y seguros y quieren quedarse, a menos que estén realmente muy cansados, van a querer moverse y participar. Y van a responder favorablemente a aquella actividad a la que se les invite. Porque es un clima que invita a participar, especialmente en contraste con el clima que yo les describí al principio. ¿Sí? Entonces, lo primero que es importante que los adultos sepan, le hace madres, padres o entrenadores, es que esto es posible crearlo. De hecho, ustedes lo hicieron con la visualización. Y recuerden que con la visualización uno verdaderamente está creando realidad. ¿Sí? No es un como si, uno verdaderamente está creando una realidad. Y por otro lado, uno también puede usar el piso para recordar lo que era estar en un lugar seguro y cómodo y receptivo desde las propias experiencias de las prácticas deportivas. Aquellas que hayan sido o que hayan tenido estas cualidades, ¿no? Cuando iban contentos, sea que hayan sido niños, adolescentes o adultos, no importa,
porque la cualidad es la misma, que querían ir a ese lugar y que el entrenador o los miembros del club los recibían con calidez, con un abrazo o no, pero era una sonrisa cálida de recepción y de gusto de recibirlos. Este es el piso que ustedes tienen para poder crear este clima cálido. A sabiendas, además, de que es posible crearlo, aunque afuera esté la nube negra, aunque a ustedes, a su familia, a los niños y jóvenes del club, también por momentos los cubra la nube negra. Que ella esté no quiere decir que no sea posible recrear un clima diferente. Si este clima es el que les describo, por ende, va a haber motivación en niños y en jóvenes. Va a haber ganas de entrenar, va a haber ganas de participar. Van a aceptar y van a recibir aquella propuesta que se les brinde. Si se sienten cómodos, tranquilos y seguros, van a poder estar concentrados en la tarea. Por supuesto, de manera muy diferente niños y adolescentes, claro está, ¿sí? Pero van a estar abocados a esa tarea. Muchos escribieron esta desmotivación en niños y en jóvenes como inquietud. Puede ser que en gran medida esa aparente desmotivación sea en realidad expresión del rechazo del cual yo les hablaba antes en niños y en jóvenes, que sea expresión del retraerse y de negarse a salir. No tiene que ver necesariamente con la actividad deportiva en sí misma. A menos que realmente en el medio el niño o el joven, especialmente los niños que cambian mucho, ¿sí? Los jóvenes no tanto, realmente algo pasó en el medio que esa actividad dejó de ser importante. Si eso no fue así, lo que aparentemente es desmotivación es el resultado o es la expresión de ese impacto, que es rechazo, retraimiento y negación a estar en un lugar que genera temor y que es inseguro. Y en los adolescentes, lo que en apariencia también es de motivación, está relacionado con eso. Pero en ellos, además, se agrega que como tienen esta tendencia a la transgresión, al desafío, ¿no? A una valentía extraordinaria, lo que ellos van a hacer es desafiar y transgredir de manera no saludable para sobrellevar o para saltar esa gran barrera de la imposibilidad y de la impotencia. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Y que mucho de esta desmotivación en realidad está en relación a la desesperanza. A la desesperanza y a la impotencia. ¿Qué es lo que el mundo les refleja? Y es lo que muchas veces los adultos cercanos, padres y entrenadores, también les reflejan. Porque es lo que se vive en el mundo con esta nube negra, que no es posible ver más allá de ella. Entonces los adolescentes también la respiran, de otra manera que los niños, pero también lo respiran. Y para ellos es como una gran barrera, es como una gran pared que es muy difícil de sortear. Entonces también puede haber retraimiento o conductas que intenten saltar ese muro de una manera no saludable. ¿Sí? Entonces, en sí mismo no es desmotivación, a menos que haya cambiado el interés realmente, pero no es desmotivación en sí misma. Y esto es importante tenerlo en cuenta, para no cargar al adolescente de actitudes que en realidad no tiene. Lo mismo con los niños. Los adultos deben tener una gran paciencia. Una gran paciencia en este momento. ¿Por qué?
porque hábitos se han visto rotos, ¿no? Los hábitos se han perdido, y cuesta realmente mucho volver a recuperar hábitos de, como decía Virginia, ¿no? Esto de sí se puede, pero en realidad decidimos que no, porque cuesta esta vuelta, retomar el hábito de, bueno, todos los sábados nos encontramos, aunque sea por grupos, etcétera, 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 ¿no? Y esto implica una readaptación. Niños y jóvenes necesitan una readaptación. Y por parte de los adultos, una gran paciencia. Una gran paciencia. Ayuda a esta readaptación sostener ritmos. ¿A qué me refiero con sostener ritmos? Que la vuelta a la práctica sea todos los sábados, por ejemplo. O que la vuelta a la práctica sea los sábados al mediodía. Que sepan que es en ese tiempo, en ese día, ellos van a poder practicar todas las semanas, en la medida, por supuesto, que afuera no cambia, ¿no? Estamos hablando en el mejor de los casos, ¿sí? Y que los entrenamientos en sí mismos tengan también una estructura interna, que se repita y se sostenga. Recibirlos, la higiene, que la higiene también forme parte de cierto juego, ¿no? Para quitarle dramatismo, que se haga, ahora vamos a ver un poco cuáles pueden ser las actividades, ¿eh? Que se realicen esas actividades, que haya un entrenamiento de habilidades y que se cierre de una determinada manera. Esto dependerá del estilo también de cada entrenador y de las características del grupo. Pero lo importante es que los entrenamientos mantengan una estructura y que se establezcan días para el entrenamiento y que en la medida de lo posible puedan ser respetados. Esto también va dando estabilidad a la inestabilidad que se vive. ¿Sí? Es muy importante lo lúdico. Estas actividades que se puedan incluir en los entrenamientos, son importantes las actividades lúdicas. Así como yo las recomendé en la charla para adultos, ¿sí? Para adultos que practican deportes, tanto o más importante es para los niños, igualmente para los jóvenes. En este periodo de readaptación. ¿Vamos bien? ¿Alguien me hizo seña? ¿No? Vamos bien. ¿Por qué? Porque las actividades lúdicas en principio descomprimen ese estrés del cual se viene y del cual se vive. ¿Sí? Y para que la situación del entrenamiento no se convierta en una nueva situación de estrés. ¿En qué sentido? Una nueva situación de estrés física, una nueva situación de estrés emocional, con lo que implica ir a un lugar que hace mucho que no se va, con personas a las cuales, o compañeros con los cuales hace mucho que no se ve, más todos los cuidados con los que vienen, que deben tener en ese lugar. Entonces ya de por sí, esa nueva actividad tiene su carga de estrés. Entonces esta readaptación lúdica favorece muchísimo. Lo mismo aplica a jóvenes. La diferencia con los jóvenes es que además hay que agregarle juegos de desafíos de logros. ¿Sí? Que tengan objetivos. No sé, mini torneo amistosos entre compañeros. Se me ocurre uno. ¿Sí? Para aquellos, la mayoría de ustedes son de tiro con arco. Para aquellos deportes en donde el deporte es un deporte de quietud y los gestos son gestos más bien acotados o casi prácticamente a la mínima expresión, comenzar con actividades que sean de movimiento van a facilitar. Que sean de movimiento, por ejemplo, que tengan actividades de equilibrio, ¿sí? De juego, pero hay que tener cuidado en que se den en el marco del entusiasmo y no de la euforia.
Entonces, que esas actividades sean medidas para que los niños o los jóvenes puedan sentir entusiasmo y alegría, pero que no lleguen a la euforia, porque la euforia lleva al descontrol. Y es probable, y digamos, hay que estar atentos a esa tendencia al descontrol. ¿Sí? A la manifestación repentina, motriz y emocional de descarga. Entonces hay que tener cuidado en este sentido. Lo recomendable para los que no lo son es conversar con profes de educación física. Ellos tienen una gran batería de juegos con los que ustedes pueden conversar, desde qué lugar hacerlos para que los puedan hacer juntos o los puedan hacer con ellos, con jóvenes y con niños. Para aquellos deportes que tienen espacios más reducidos, como ser el vóley, por ejemplo, o no tan reducidos como el básquet o el handball. También, lo mismo que para los deportes que tienen espacios realmente amplios, como el fútbol, por ejemplo, ¿sí? O el hockey y demás, también es importante comenzar con un movimiento, con actividades y movimiento, porque ustedes recuerden que el movimiento implícitamente va a llevar la sensación de libertad y alegría. Pero hay que estar atentos a la necesidad de descarga por toda la quietud que se tuvo antes. ¿Sí? Entonces, en la medida que los niños y los jóvenes se vayan sintiendo cómodos, se vayan desplegando esas fuerzas vitales que yo les describí antes, y vaya apareciendo el equilibrio per se, ¿no? Porque se los está acompañando para que así sea, automáticamente y de manera secundaria va a aparecer la motivación. Va a aparecer sola. Lo mismo que la concentración y la atención. Creo que no lo dije, pero lo digo ahora, me parece que me lo salteé, que los entrenamientos tengan la menor exigencia posible. Exigencia en cuanto a aprendizaje del gesto, exigencia en cuanto a cantidad de tiempo que están, no sé, en la línea de tiro para los que son arqueros, ¿no? En la línea de tiro. El menor nivel de exigencia posible, especialmente en niños. Que eso sea realmente muy lento, muy suave. Y ustedes van a percibir el momento exacto donde pueden empezar a aumentar, digamos, la exigencia muy suavecita. ¿No? No en cuanto a resultados, sino en cuanto a gestos, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta de este momento, si están atentos. Especialmente en niños, porque no van a querer volver. Bien, muchos habían planteado el tema del miedo, ¿sí? El miedo al contagio. Este clima que yo les describí antes, lo que hace es amortiguar el impacto de esa nube negra o de esa percepción en los niños del clima emocional y en los jóvenes. Amortigua el impacto y ayuda a que ellos lo puedan procesar. Que en realidad afuera no es todo tan malo ni peligroso. Que sí hay que cuidarse, pero que no es ni malo ni peligroso. Por eso es que se retraen también. Entonces, este clima cálido permite esto. Después cada niño lo irá procesando en función de su maduración y de lo que puede ir haciendo. Pero eso excede esta charla. Pero para comenzar, es importante saber esto de que los beneficios de este clima cálido que puedan crear y sostener. Cuando hablamos de niños especialmente, para la vuelta a la práctica, que era otra de las inquietudes que había, los adultos tienen que acompañar. Literalmente tienen que poner el cuerpo. Es decir, tienen que acompañar con el gesto y con el gesto emocional. Tienen que acompañar, ir, llevar y poner.
y transmitir desde sí mismos esa alegría, que sí es verdaderamente así, de ese retorno. Porque los niños van a estar envueltos en ese clima para volver. Y si perciben que el padre o la madre o el adulto responsable no siente que eso es así, difícilmente los niños quieren. Con los adolescentes esto no es tan así, ¿sí? Con lo cual no hace falta que sea tan así de poner el cuerpo, ¿sí? Pero sí especialmente con los niños. A los jóvenes simplemente hay que invitarlos, estar desesperados por salir, muchos, porque no se han retraído. Dijimos entonces esto de crear un clima. El clima tiene que estar en concordancia y en coherencia con las actividades. Esto implica un trabajo en conjunto también entre padres y entrenadores. Tiene que haber un trabajo en conjunto y en coherencia en crear un clima, actividades y rutina. Los padres, las madres o los adultos responsables también pueden crear una rutina preentrenamiento. No necesariamente el día anterior, pero lo pueden ir preparando durante la semana. Esto también ayuda a los niños a que se vayan preparando para la actividad del sábado. Los niños no tienen la misma noción de futuro que tenemos nosotros los adultos o que tienen los adolescentes. La están adquiriendo. Con lo cual esta preparación previa de decirle, bueno, hoy vamos a preparar, no sé, las zapatillas, el jogging, o la ropa, o el equipo, ¿no? A lo largo de la semana o en algún día en particular, en preparación para el sábado, a ellos también los ayuda de a poco a ir entrando en la actividad. Entonces esto también es recomendable, que sea un motivo de alegría, verdaderamente reencontrarse con el material o la preparación, que sea la bienvenida para ir a este club. Esto es importante. Y esto le va dando al niño, además, la sensación de comodidad y seguridad para salir de casa. Va como tendiendo un puente al cual le permite llegar a ese otro lugar donde también antes se sentía cómodo. Entonces, la tarea de los adultos es de sostener y facilitar desde estos lugares. A ver si me olvido de algo. No. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, es a partir de estas recomendaciones generales y particulares para este momento, que como resultado o hacia lo que se apunta es que aparezca contención y cercanía en lugar de aislamiento, que haya claridad en lugar de incertidumbre, que haya equilibrio en lugar de inestabilidad, que haya seguridad en lugar de ansiedad, que haya vitalidad en lugar de estrés y principalmente confianza en lugar de miedo. El objetivo es llegar a esto para adultos, madres, padres, entrenadores y por ende a los niños y a los jóvenes, para los niños y jóvenes que están inmersos en este contexto tan particular. De esta manera nosotros podemos ayudarlos. De esta manera los pueden ayudar los adultos. Hasta acá las recomendaciones, ¿sí? Generales y particulares. Y ahora les voy a abrir el micrófono